¿no? Un momentito, le vamos a dar un poquito más volumen. ¿Te puedo acercar el micro un poquito? Yo no necesito eso. ¿Se escucha? Sí, de sobra. Me tengo que alejar. Bueno, antes que nada, recordar que hace aproximadamente un año y medio, yo creo que fue en noviembre de 2016, aquí mismo celebramos una mesa redonda sobre el cambio climático, donde traímos a algunos compañeras y compañeros que estaban investigando sobre el cambio climático, como Jesús Castillo, que es investigador sobre el cambio climático, y traímos a otros compañeros que hablaron de diversos temas. Entre ellos estuvo también Charo Gómez, que es del barrio, que habló de la EBC, de la economía del bien común. Digo esto, recuerdo eso, porque eso fue en noviembre, creo, de 2016, y aquí las compañeras y compañeros que amablemente nos ayudan de aquí de la biblioteca a colocar la mesa y todo esto, pues habían puesto, como era costumbre hasta ese momento, habían puesto una botellita de agua, y Jesús Castillo y Charo pues dijeron: vamos a buscar una jarra por ahí, vamos a dejar tal. Y buscaron una jarra y se pusieron unos vasos, y a partir de entonces la dirección de la biblioteca, que después me lo comentó, me dijo: oye, pues desde ese día ya ponemos jarra y vaso, y no ponemos botellita. De eso hace aproximadamente un año y medio. O sea que ya se consiguió algo importante aquí, que tú lo recordarás, ¿no? Eso, compañera de la biblioteca también. Y entonces, pues, yo me acordaba al ver aquí la jarra, que la costumbre era, hasta ese momento, en todos los actos, pues, se ponía una botellita, en fin, y desde entonces una jarra con agua. Bueno, presentar a las compañeras y compañeros que vienen, pues, todas las personas que estáis aquí, estáis porque habéis visto la publicidad y ya sabéis un poco de qué van, ¿no? No me voy a extender porque no es necesario. Y entonces lo que sí, desde AME, tuvimos en cuenta a la hora de convocar esta mesa redonda, primero, que ya no se trataba, como en la anterior charla, de hablar sobre si había cambio climático o no. Ya era de cómo afrontar el cambio climático. Ya no se trata de que haya aquí un investigador que diga: pues se está demostrando que hay cambio climático. Eso ya, en la calle está, ya eso se da por sabido. Y entonces nos preocupamos en la asociación por buscar personas que vienen trabajando para que este cambio climático no suceda, o por lo menos que se vaya, en fin, buscando propuestas concretas, y que cada uno en su área, pues desde hace años vienen trabajando así. La compañera Carmen, pues en la economía del bien común, buscando otras alternativas a este modelo económico. La compañera es coordinadora regional de la EBC, de la economía del bien común, ¿no? De Sevilla. De Sevilla, coordinadora provincial. Soy la tesorera de la asociación. A nivel regional. Bueno, pero está... lamentablemente mi labor es de coordinación aquí en Sevilla. De coordinación en Sevilla. La compañera Iciar, pues lleva ya un montón de años trabajando en estas áreas de la agricultura ecológica. Yo la conocí hace algo más de 25 años, ya en esa movida de consumo ecológico, cuando se creó la Ortiga hace 25 años, la Asociación de Consumidores Ecológicos, la cooperativa. Entonces primero empezó como asociación y después se formó como cooperativa. Vamos, primero empezamos con un mercadillo de esto semanal, ¿no? Y Esteban, pues lo conozco también de la misma época más o menos, pues que desde que era un joven arquitecto, pues preocupándose por buscar alternativas también para una vida sostenible. En fin, yo no me voy a enrollar, que yo voy a ser mucho mejor, tan más preparado, y que cada uno y cada una cubren unas áreas importantes dentro de la situación actual, ¿no? Así que le paso la palabra, si os parece, pues en el orden que se ha puesto en el cartel, si queréis cambiar el orden, como vosotros queráis. Sí, habíamos pensado que abriera Esteban, básicamente un poco ahí los ejes. Pues por mí no hay ningún problema, me imagino que por los demás tampoco, ¿no? Pues nada. Muy bien, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, por organizar la jornada, y a los que estáis en la sala por la asistencia, ¿no? Vamos a dedicar la mayor parte de la intervención, lógicamente, a ver qué estrategias
se pueden hacer para incidir en dos cuestiones, ¿no? El cambio climático efectivamente está en marcha, esa curva que veis ahí ascendente que muestra la proporción de CO2 de la atmósfera no para de subir, es decir, no estamos en una situación en la que se vea que eso tiende a ser una horizontal. Y es un tema que preocupa seriamente a la comunidad científica y a la gente que tiene conciencia del tema. En Andalucía las consecuencias se prevén especialmente graves, no me voy a extender porque me imagino que sería el tema que ya abordaste la vez anterior, y nos vamos a centrar un poco en qué se puede hacer para combatir esto, ¿no? Hay dos grandes líneas, una que son medidas que son paliativas, se llama, es decir, que van dirigidas a reducir las causas, y otras que son de adaptación, y hay que trabajar las dos líneas, ¿no? Esta imagen que ahora aquí de portada pues hace relación a las causas, ¿no? La principal causa, lógicamente, son las emisiones de CO2. Uno de los temas fundamentales es la movilidad con coches de combustión, ¿no? Y esta es una imagen elaborada por un estudiante de arquitectura que trata de comunicar eso a la sociedad, ¿no? Es decir, un ejercicio de dibujo, ¿no? De principio de curso, donde el tema que se plantea a los estudiantes es cómo transmitir a la sociedad que nuestro modo de vida urbano está incidiendo en el cambio climático, ¿no? De las medidas que permiten adaptarnos al cambio climático, pues bueno, ahora en Sevilla sabéis que hay una asociación muy activa, la Red por el Clima, ¿no? Que está incidiendo, hasta aquí, hay aquí algunos de los miembros, ¿no? Luciano y otros, ¿no? Que están incidiendo en la necesidad de que la ciudad, que es una isla de calor, ¿no? Y especialmente en Sevilla tenemos cada vez uno de los efectos del cambio climático, que las olas de calor son más persistentes, que los veranos son muy duros de habitar, tienen serios problemas de salud, ¿no? Pues esa isla de calor se puede reducir si llenamos la ciudad de verde, ¿no? La ciudad de París está planteando una ordenanza que pretende que todas las cubiertas de la ciudad sean cubiertas verdes, que todas las calles estén arboladas, que las fachadas de las casas, especialmente la fachada sur o oeste, pues se llenen de verde, ¿no? Aquí hay una imagen de un barrio que es pionero en esto, en Friburgo, en Alemania. No tienen tanto calor como nosotros, pero sin embargo van por delante, ¿no? Tampoco tienen tanto sol como nosotros, pero también van por delante, ¿no? Es un barrio donde la energía se produce en sus casas, en los techos, ¿no? Donde no es necesario tener coche, porque es un barrio bien conectado con transporte público con la ciudad y con bicicleta, y por tanto han pensado el barrio de manera que es un híbrido entre un parque y una ciudad, ¿no? Si se pasea por allí, pues se ve que los niños juegan tranquilamente en las calles, porque es un lugar seguro para los niños y las niñas, ¿no? Y hay momentos en los que uno no sabe si está paseando por el Parque de María Luisa y han metido ahí edificios o qué es lo que ocurre, ¿no? Pero los que hemos paseado y paseamos por el Parque de María Luisa en verano, pues podemos experimentar cómo la temperatura baja drásticamente respecto a una calle normal de la ciudad, ¿no? Y bueno, esto deberíamos de hacerlo en Andalucía, tardamos mucho, ¿no? Ahora hay una buena noticia reciente, acaba de aprobarse una nueva ordenanza y un nuevo contrato que regula parques y jardines, y a ver si empezamos a tratar mejor los árboles de la ciudad, plantar más árboles y adaptar a la ciudad para el clima, ¿no? Dice Naomi Klein que, sin embargo, que si queremos atajar las causas, vamos a verlo aquí, aunque planteemos una serie de líneas de acción que podemos acometer, pero no son causas sencillas, porque esto afecta al núcleo del modelo económico de la civilización, podríamos decir, en la que vivimos, ¿no? Una civilización industrial, ¿no? Que fundamentalmente vive y tiene el modelo de desarrollo que tiene porque ha sido capaz de extraer una fuente de energía que se ha acumulado durante millones de años, el carbón, el gas y el petróleo, ¿no? Y eso tiene una potencia tan grande que permite, pues, que nos podamos permitir que los alimentos recorran 4.000 kilómetros en vez de consumir los alimentos que producimos en proximidad, o nos podemos permitir que la fábrica, en vez de tenerla en Sevilla, la tengamos en China, ¿no? Que la fábrica global esté en China. Pero claro, eso es lo que está haciendo que toda esa energía que se ha acumulado durante miles de años, que estamos liberando en muy poco tiempo, es lo que está haciendo que estemos incidiendo en el cambio climático, ¿no? Por tanto, digamos que si estamos hablando de un cambio de civilización, no estamos hablando de un problema menor, ¿no? Estamos hablando de un problema de cambio de cultura, evidentemente, de cambio de economía, etc., ¿no? ¿Cómo se puede abordar esto, no? Pues aquí hay una compañera que está planteando cómo hacerlo desde la educación, ¿no? Su tesis va a ir sobre ahí, ¿no? Así que eres tú, sí. Sí. Me acabo de enterar, ¿no? Sí.
Pues luego podremos hablar de esto en el debate, ¿no? Podrás contar cómo... Aquí traigo una diapositiva de un compañero de Eduardo, ¿no? De Paco García, que lo elabora para el proyecto Barrio en Transición, es decir, el marco de cómo trabajar estos temas en un barrio desde los colegios, desde el ámbito educativo, ¿no? Entonces, bueno, pues fijaros que el esquema lo que plantea es que el barrio, que es el espacio a transformar, ¿no? Pues hay que concebirlo más como espacio público que como almacén de coches, ¿no? El barrio de Alcosa fundamentalmente está ocupado por el coche, ¿no? Luego veremos que cuando se hace un diagnóstico con los niños y las niñas no tienen un espacio público donde jugar, el espacio público único que encuentran en el barrio es el patio del colegio, ¿no? Y sin embargo un barrio que está lleno de plazas, ¿no? El edificio se llama Plaza de Collado, nombre de plazas mayores, ¿no? Pero esas plazas son aparcamientos de coche, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues entonces, a partir de ahí, cómo abordar los tópicos que se pueden abordar desde un tema transversal educativo, ¿no? Pues se conecta con la energía, se conecta con la alimentación, se conecta con cómo nos movemos, cómo se va al colegio, ¿no? Una serie de cuestiones que luego vamos a ver cómo se pueden concretar, yo creo que con dos estrategias, una educativa convencional, es decir, los contenidos de las materias, y otro, las prácticas, ¿no? Yo era más partidario de introducirlo desde las prácticas, es decir, que en un colegio pues los niños se impliquen en reducir el consumo de energía, ¿no? Hábitos de consumo de energía, que estén incentivados para eso, ¿no? Que los niños vean que se puede producir la energía que consume el colegio en los techos, que los niños puedan tener un huerto en el propio colegio y producir su alimento y cocinarlo. Hay experiencias en Andalucía que lo hacen, ¿no? Es decir, esas son cuestiones prácticas que no entran en el aula, pero que sin embargo permiten introducir cambios de hábitos que luego se irradian a toda la comunidad escolar, a las familias y al barrio, ¿no? Bien, los ejes en los que nosotros planteamos desde una ciudad, desde un barrio, que se podía trabajar la transición desde el modo de vida urbano que tenemos, que es responsable del cambio climático, hacia un modo de vida diferente, tocan temas que, bueno, centrado en la charla de hoy, pues se pueden trabajar en distintas escalas, desde la escala andaluza a la escala de ciudad o la escala de barrio, ¿no? Si los queremos ordenar de... Hola Paco, no te había visto. Paco es el autor de la diapositiva que hemos mostrado antes. Bien, pues si queremos abordar el tema desde varios ejes, el primero que a mí se me ocurre es tener la capacidad de tomar las decisiones políticas que produzcan los cambios. Eso lo podemos llamar soberanía política, ¿no? Es un tema que ahora mismo tiene otras connotaciones, como se ve en España, pero la soberanía política, luego lo comentará Carmen desde la economía del bien común, significa que el pueblo es soberano, ¿no? Y que las decisiones importantes, las orientaciones de la economía, de cómo nos movemos y cómo cambiar el modelo de transporte, se toman de manera soberana. Eso significa que tenemos que ir de una democracia en la que delegamos en instituciones, en partidos, en representantes de la toma de decisiones, y nosotros simplemente votamos cada 4 años, a una democracia en la que las grandes decisiones se deliberan y se votan y se deciden entre todos, ¿no? El segundo eje es la soberanía económica. Uno es soberano económicamente si tiene capacidad para empezar a hacer política económica. Ahora mismo no la tenemos. Y Andalucía está muy limitada en soberanía económica, España está muy limitada en soberanía económica, las grandes decisiones vienen marcadas a nivel europeo, y por una llamada constitución, que no es una constitución, y que establece que las grandes políticas económicas ya están decididas y el marco es el neoliberal. Es decir, se ha decidido que lo mejor es que todo lo que pueda gestionar las grandes empresas lo gestionen las grandes empresas, ¿vale? ¿Cómo se puede revertir eso? Bueno, pues por eso la economía del bien común, luego explicará Carmen, parte de la democracia, ¿no? Es decir, si no democratizamos la sociedad y la economía, pues no podremos empezar a tener un marco donde tomemos esas decisiones, ¿no? Como ella va a ser la que se va a ocupar de ese tema, luego lo comentará, ¿no? Pero veremos que un primer nivel de soberanía sería la financiera, ¿no? ¿Tenemos algún tipo de soberanía financiera en Andalucía? Si quisiéramos financiar los cambios que luego vamos a plantear, no, ¿verdad? Nadie está pensando en hacer una banca pública andaluza ni nada que se le parezca, ¿no? Y las cooperativas de crédito, pues hay algunas, pero no están muy extendidas, ¿no? Que sería la respuesta de la sociedad, ¿no? La soberanía alimentaria será el tema que luego abordará Icía, ¿no? ¿Cómo podemos producir alimentos consumiendo menos energía y cómo podemos consumir menos energía llevando los alimentos a la mesa? Serían los dos grandes temas desde los que abordar la reducción de emisiones de CO2, ¿no? La soberanía energética
ahora la vamos a ver, ese va a ser uno de los temas. Yo voy a centrarme en soberanía energética y el cambio de modelo de movilidad de transporte, ¿no? La soberanía energética significaría que tuviéramos en Andalucía la capacidad de autoabastecernos. Si yo preguntara, ¿creéis que tenemos en Andalucía capacidad de autoabastecernos de energía? Sí. Capacidad sí, porque tenemos mucho sol, ¿no? Pero ¿sabéis qué nivel de autoabastecimiento tenemos ahora mismo en Andalucía? ¿Qué porcentaje? Poco. Bueno, vamos a darle una cifra, a ver si estamos hablando de la mitad, de un poco más de la mitad. 15. 15, bueno, no estamos tan mal, un 20%, ¿no? Es un 40% de la electricidad, pero un 20% de la energía, porque no se trata solo de que la energía sea renovable, se trata, la eléctrica, ¿no? Se trata de que la energía que consumimos para el transporte, para calentarnos, etcétera, que normalmente no es eléctrica, que es combustible fósil, pues también la podamos producir nosotros, ¿no? Es un 20%. Y estamos estancados. Desde 2010 estamos estancados, ¿vale? El otro tema es el de la movilidad del transporte, ¿no? Ahora mismo tenemos un modelo de movilidad que fundamentalmente descansa en el coche privado, ¿no? Y hemos organizado la ciudad para que el coche esté cómodo en la ciudad, ¿no? A cambio, vamos a ver que no estamos tan cómodos las personas, ¿no? Y aunque muchos tenemos coches, muchos conducimos, pero todos somos peatones, ¿no? Entonces, y muchos no conducen. Entonces, ¿por qué hemos asumido que el espacio de la ciudad hay que dar solo al coche? Bueno, pues esa consecuencia significa que la ciudad se ha expandido, ¿no? Se ha separado la área de residencia del área de trabajo y confiamos en que con el coche a 5 minutos de la ciudad, pues no, nos vendían que en el Aljarafe o aquí en la zona de los Alcores, pues en 5 minutos estamos en Sevilla. Claro, eso cuando todo el mundo quiere hacer lo mismo, pues no puede ser, no hay infraestructuras que permitan eso. Pero además ha multiplicado el consumo de energía, porque los coches se mueven con energía fósil, ¿vale? Entonces, repensar la movilidad será un tema clave para reducir el consumo de energía. Y en eso me voy a centrar, ¿no? Los siguientes temas serían todo esto que estamos hablando, de soberanía política, económica, alimentaria, cambio de modelo de movilidad, etcétera, cómo se puede hacer en un municipio o en una comarca. Es fundamental volver a recuperar la relación de los núcleos urbanos con su territorio. Ahora no la tenemos, ¿no? Ahora si preguntamos cuál es la huella ecológica de Sevilla, pues, bueno, para empezar, mucha gente me ha oído hablar de cuál es la huella ecológica de Sevilla, pero muy poca gente seguramente sabrá de qué tamaño es, ¿no? Y en general se piensa que Sevilla no tiene especiales problemas medioambientales, ¿no? De vez en cuando tenemos 3 días en los que el aire que respiramos pues no es saludable, no nos alteramos, no pasa nada, ¿no? Pero parece que no hay graves problemas, ¿no? ¿Alguien me puede decir el tamaño de la huella ecológica de Sevilla? 4,5. ¿4,5 qué? ¿Planeta? El equivalente, ¿no? Sí, el equivalente, sí. La de Sevilla sería, con ese ratio, algo superior a la superficie de Andalucía, para que nos entendamos. Es decir, que si Sevilla dependiera de su territorio, necesitaría un territorio mayor que Andalucía para abastecerse y para que absorba nuestras emisiones contaminantes. Como vosotros comprenderéis, el resto de poblaciones de Andalucía no estarían dispuestos a que Sevilla se alimentara de esto, ¿no? ¿Por qué esto es posible? Bueno, pues porque estamos tomando recursos de otros territorios y recursos del futuro, ¿no? Estamos viviendo de los ahorros, ¿no? Bien, entonces habría que iniciar un proceso de transición, de reconectarnos con el territorio que permita reducir ese impacto, ¿no? Y planteo, al final, un tema que es el cambio de modelo educativo y de comunicación para poner estos temas en el centro de la educación. Si son problemas tan graves, ¿por qué no somos capaces de ponerlo en el centro de la educación? Bueno, luego nos contará la compañera por qué y cómo se puede hacer, ¿no? Pero los que nos dedicamos a la enseñanza sabemos que hay muchas oportunidades de en cualquier materia introducir estos temas de manera transversal. Y probablemente no estén en el temario, ¿no? Yo soy profesor de dibujo de arquitectura y mi temario no está a abordar estos temas, pero mis alumnos se lo llevan de propina. ¿Vale? Bien. Tenemos un problema que decíamos el cambio climático, pero tenemos otro problema que es que el modo de vida que tenemos depende de una energía que se está agotando. Por lo cual, la oportunidad está en cambiar el modelo energético, ¿no? Y al mismo tiempo resolver el cambio climático. El modelo energético lo vamos a tener que cambiar.
¿Por qué? Porque podemos esperar que se agote lo que queda de petróleo, de carbón y de gas. Algunos de estos recursos se van a acabar en este siglo. Antes de eso ya estamos en lo que se llama la curva descendente, el pico, ¿no? Del petróleo lo hemos superado. Eso significa que aunque queramos seguir creciendo y demandando más consumo, ya no vamos a poder extraer a ese ritmo. Con lo cual vamos a tener, entre otras cosas, un problema económico, ¿no? Es decir, si los recursos escasean y los demandamos, pues los precios van a subir. Y ya no va a ser tan barato llenar el depósito, no va a ser tan barato traer los productos de China, no va a funcionar tan bien la economía, ¿no? Por tanto, si en Andalucía el 80% de la energía la traemos de fuera y tendríamos capacidad aquí para autoabastecernos, ¿por qué no rápidamente hacemos la transición energética, ¿no? Bien, estos son los datos de Andalucía, los que decían, la franja de arriba, ese 19%, es el autoconsumo, que fundamentalmente es con energía renovable. De esa energía renovable, pues hay una parte que es la termosolar. Ahora veremos algunos ejemplos. Son las centrales estas que vemos pues, en el Aljarafe, por ejemplo, en Sanlúcar o en Écija, ¿no? En Fuentes de Andalucía. Tenemos la hidráulica, es un porcentaje pequeñito en Andalucía. Tenemos la solar fotovoltaica, pues casi nada, ¿no? En Andalucía tenemos algo de eólica, sé si la vemos más, y tenemos un poquito de biomasa, ¿no? Bueno, si queremos ver cómo se reparte el consumo de energía para ver dónde incidir en la reducción del consumo de energía, pues vemos que, bueno, en grosso modo, podríamos hablar de 3 tercios. Uno para la industria, en el caso de Andalucía un poquito menos, ¿no? Porque no somos tan industriales. Otro tercio tendría que ver con la movilidad y el transporte, en Andalucía un poquito más, ¿no? Y el otro tercio tiene que ver con el consumo de energía en los edificios, en las viviendas, en los servicios, etc., ¿no? Bueno, pues tendríamos que atacar la reducción del consumo de energía en estos 3 sectores, hay que reducir, ¿no? Y luego tratar de cubrir esa demanda de energía con energía renovable. Y hay que hacer las dos cosas rápidamente y a la vez, ¿no? Esto significa repensar el modelo energético que tenemos y aquí aparecen los cambios por donde deberían de ir y como se están discutiendo en la plataforma por un nuevo modelo energético. Es decir, si tenemos un modelo que fundamentalmente es fósil y nuclear, el nuclear últimamente se ha detenido porque no salen las cuentas, también se agota, es decir, que podríamos tratar de agotar el uranio que tenemos, que no produce CO2, generaríamos un gran problema de gestión de residuos durante 1000 o 2000 años, ¿no? Y resolveríamos 30 años más el abastecimiento de energía. Sería un disparate desde cualquier punto de vista, ¿no? Pero es que además desde el punto de vista económico no salen las cuentas, ¿no? El modelo que tenemos además es centralizado, ¿no? ¿Cómo es un modelo de energía renovable? Pues descentralizado. ¿Por qué? Porque hay que producir la energía donde está, ¿no? Y están los techos de las casas, ¿no? Y entonces resulta que en vez de tener un modelo donde todos compramos una gran central, pues va a haber una parte del consumo que la vamos a poder producir en los edificios, en las fábricas y en las viviendas, ¿no? Eso significa que el oligopolio que ahora mismo tenemos en España, que gestiona el modelo energético, aunque pasáramos a renovables, pues ve con malos ojos que los ciudadanos produzcamos nuestra propia energía, ¿no? No sé si sabéis que en Alemania están muy preocupados porque de la energía renovable que producen, que es mucho más que la nuestra, 4 veces más, solo el 40% es descentralizada. Es decir, les preocupa que menos de la mitad la produce la gente en sus propias casas. Creen que tendría que ser más. En España estamos haciendo todo lo posible para que sea el 0%. El gobierno está haciendo todo lo posible para que sea el 0%. Es decir, para que toda la energía, cuando sea renovable, se la compremos al oligopolio, ¿no? Es una decisión política, por eso digo que el tema de la soberanía política es fundamental, ¿no? El modelo descentralizado también favorece la economía cooperativa. Ahora vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Esto sería un modelo solar centralizado. Esto requiere una gran inversión, ¿no? Es renovable, podría sustituir a una central de carbón o de gas, ¿no? Y la tecnología se ha desarrollado en Andalucía. La empresa que está instalando esto en todo el mundo era andaluza, ¿no? Y como era andaluza ha quebrado, ¿no? Ya se han preocupado de que quiebre, ¿no? No es casualidad, ¿eh? La caída de Bengoa no es casualidad, ¿eh? Tiene que ver con la política energética del gobierno, tiene que ver con que Alemania está muy interesada en ser ella la que desarrolle esta energía, que bueno, tecnológicamente
fue en Taberna, en el distrito de Taberna, donde se ensayó con empresas, con investigadores alemanes y andaluces, y se adelantaron los andaluces, ¿vale?, a la hora de comercializarlo. Entonces, apunto ahí simplemente el dato, ¿no? Bueno, eso será necesario y deberíamos de sustituir las que nos quedan de carbón, de gas y de petróleo por este tipo de centrales, porque para el transporte va a ser importante, no podemos tener para el transporte soluciones que sean en los techos de los coches, ¿no?, o de los autobuses, ¿no? Necesitamos producirla de manera concentrada también, ¿no? Pero el modelo de consumo o de autoconsumo que sí podemos desarrollar requiere un cambio de actitud o de mentalidad, ¿no? Y aquí lo que muestro es cómo esto se puede ir haciendo paso a paso, ¿no? El primero, tomar conciencia del problema, estar informado, a partir de ahí, pequeñas cositas que podemos hacer, que a alguien puede parecer insuficiente, pero es ahorrar, tomar medidas de ahorro en casa, ¿no?, reducir el consumo de energía en casa. A partir de ahí, que la energía que consumimos, pues preocuparnos que venga de una cooperativa de energía renovable, que nos garantiza que la ha comprado en el mercado renovable. Eso es muy sencillo, pero requiere dedicar un tiempo a cambiar de Endesa a Son Energía o la que sea, ¿no? Mucha gente le cuesta, le da pereza dar ese pasito de un escalón más, ¿no? El siguiente paso, pues ya sí requiere una pequeña inversión, que es rehabilitar, tomar pequeñas medidas de rehabilitación, que en el caso de España o de Europa, pues requiere apoyo público, ¿no? Más de la mitad de los edificios de España están hechos sin ninguna medida de eficiencia energética, son anteriores al año 80, e incluso las del año 80 hoy son insuficientes. No sé si sabéis que Europa plantea que a partir del año 2020, que está ahí, los edificios sean de consumo cero. Bueno, eso afecta a los arquitectos, como podéis comprender, ¿no? Pues los estudiantes de arquitectura de Sevilla a día de hoy entregan sus fines de carrera sin calcular los edificios para consumo cero. O sea, tenemos un tema educativo serio en la escuela de arquitectura como esto, ¿no? Pues estamos formando profesionales que tendrían que diseñar edificios de consumo cero. ¿Qué significa eso? ¿No? Pues que están muy bien adaptados al entorno, la arquitectura bioclimática, bien aislados, y que una vez que han conseguido reducir el consumo de energía, la que necesitan la producen en los propios edificios. ¿Vale? O sea, eso se puede hacer, tecnológicamente se puede hacer, ¿no? Ahora voy a mostrar un ejemplo de cómo se podría hacer eso en un barrio de Sevilla, ¿no? El siguiente paso es la rehabilitación, es una política de Estado. En el año 2010 en el CONAMA se presentó una propuesta de un plan ambicioso de rehabilitación de los edificios de España, cuantificando el número de edificios que había que rehabilitar en cada año, cuánto costaba eso de inversión y cómo eso generaba ahorro e ingreso al Estado, de manera que se generaba un círculo virtuoso, de manera que había que dar un empujón por parte del Estado para arrancar, ¿no? Pero luego los retornos que esa inversión iba a tener, pues permite que eso se vaya sosteniendo en el tiempo. Bueno, si eso está como mecanismo de gestión y financiero inventado y el conocimiento existe, ¿por qué no se implementa, ¿no? No hay que dejarlo todo a la buena voluntad de las personas. Bueno, el ejemplo que os decía es de Alcosa, el barrio donde estuvimos haciendo la investigación. Los edificios de Alcosa consumen 10 veces más de lo que deberían de consumir para calentarse y para enfriarse, porque están muy mal aislados, no tienen cámara de aire, no tienen, en verano son sartenes, en invierno son neveras, ¿no? Entonces esto afecta a la calidad de vida y hay pobreza energética. Pobreza energética quiere decir que hay gente que pasa frío y calor porque no puede gastar el dinero que cuesta esta inversión, ¿no? Bueno, pues poniendo un sencillo ahorro, forro polar, digamos, al edificio, podíamos reducir en un 40% el consumo de energía y le explicamos a los vecinos lo que costaba y el tiempo que tardaba en amortizarse, ¿no? Y las cuentas salían. Bueno, podría reducirse en un 80% el consumo de energía en calefacción y climatización, y con la superficie de las cubiertas de los edificios tendríamos la posibilidad de generar la energía que consume ese edificio una vez rehabilitado. Es decir, que Alcosa, que fue el barrio que estudiamos, con edificios de 4 o 5 plantas, podría ser un barrio de consumo nulo, ¿no? La inversión sería de 1.000 euros al año por edificio. Calculando lo que eso significa en ahorro del recibo de la luz, se amortizaría del orden de 9 años, ¿no? Y la inversión la podría hacer una cooperativa de servicio energético, no tendría por qué hacerla la gente, ¿no? Es decir, que hay mecanismos que permitirían hacer esto, ¿no? Ahora en Australia
ha sido noticia hace poco que se haya un acuerdo entre el gobierno y una gran empresa del grupo de Musk, ¿no? Se llama el millonario este que está con las renovables, ¿no? Y va a ser una empresa la que va a hacer la inversión en estos edificios, ¿no? Son energías, pues, me imagino que lo conocéis, en Sevilla ha puesto en marcha una planta solar financiada por los socios, de manera que cuando tú luego tienes tu recibo de la luz, pues hay una parte de los kilovatios que te llegan a precio de costo, ¿no? Porque tú has participado en esa instalación. Es decir, las cooperativas pueden hacer eso. Yo lo que planteo son energías, soy socio de esas energías, que ¿por qué no hacemos eso en vez de un huerto solar en un barrio, en un edificio, ¿no? Y hablamos con una comunidad de vecinos, todo el mundo se hace socio de la cooperativa y la cooperativa hace el experimento en un edificio, ¿no? Bueno, ahí tendríamos una línea de acción que ya digo que sería, hace falta el discurso político, hace falta buscar la debilidad económico-financiera, ¿no? En varias intersecciones estuvo participando Carmen y estuvimos estudiando cómo hacerlo, ¿no? El otro gran eje de reducción, en Andalucía hemos visto que sería más de un tercio el modelo de transporte que tenemos, ¿no? Aquí habría que diferenciar entre transporte interurbano y de mercancías y transporte urbano. El transporte interurbano, bueno, hemos apostado por la autopista. España tiene la mayor densidad de autopistas de Europa frente al ferrocarril. En el futuro no es pensable que las autopistas vayan a funcionar con coches eléctricos. Si alguien lo está pensando, luego, si queréis el debate, lo aclaramos, ¿vale? Sí es pensable que nos podamos mover con un sistema de transporte público electrificado y que el coche juegue un papel secundario, además un coche posiblemente muy ligero, puede ser híbrido. Hay unos malagueños que han inventado un coche que se monta y desmonta como si fuera un mueble de Ikea, con diseño libre, de manera que ellos dicen, yo lo que quiero es que cualquiera en cualquier ciudad lo pueda reproducir y que no se sabe muy bien si es un coche o una bicicleta, porque va a pedales pero tiene una pequeña batería, ¿vale? No pesa nada, es muy ligero, ¿no? y permite moverse por la ciudad. Bueno, pues con una red de transporte público urbano e interurbano y coches ligeros, bicicletas y transporte público, podríamos tener resuelto tanto el transporte interurbano como el urbano. Aquí se trata de repensar, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos hacer las cosas con los recursos que tenemos? No tratar de ver cómo alargamos el modelo que tenemos cambiando los coches de gasolina por coches eléctricos, ¿vale? Bien, a nivel de ciudad tenemos la oportunidad de hacer planes de movilidad sostenible. La primera cuestión es reducir siempre, ¿no? Reducir la necesidad de movernos. Si donde hemos hecho urbanizaciones hacemos ciudad, ¿no? Es decir, acercamos el comercio, el trabajo a los lugares de residencia, se reducen los kilómetros que tenemos que desplazarnos. Si tenemos teletrabajo, ¿no? y tenemos menos necesidad de movernos todos los días al trabajo, también, ¿no? Bueno, entonces hay una primera línea que es reducir, ¿no? que afecta al modelo urbano. En los últimos 30 años en Sevilla hemos ido en la dirección opuesta, ¿no? Teníamos una ciudad compacta y hemos ido a una ciudad difusa, ¿no? Pero bueno, con una ciudad difusa como la que tenemos, pues aquí por ejemplo he venido en metro, ¿no? He venido en bicicleta hasta la estación de metro y luego del metro aquí andando. Si viviera más lejos, podría haber cogido una bicicleta aquí y ir a cualquier otro sitio. Es decir, que una ciudad difusa con transporte público y bicicleta funciona. En Holanda lo vienen haciendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Segundo, reordenar el espacio de la ciudad para que en vez de estar pensado para el coche, esté pensado para el transporte público, la bicicleta y el peatón, ¿no? Ahora os voy a mostrar cómo se puede hacer, ¿no? Y una vez que se reordena el espacio público de esa manera, pues lo que vamos a tener son 3 redes de movilidad. Una para el transporte público eficiente. El transporte público eficiente, el otro día nos decía un compañero que es cuando el transporte público es mejor que el coche. Ahora mismo no es así, ¿no? En general, ¿no? Es decir, ahora mismo el transporte público está pensado para que quien no tenga carnet de conducir o no tenga coche, pues pueda coger un transporte público. Pero no es competitivo con el coche para movernos cotidianamente, ¿no? Entonces necesitamos tener un transporte público que sí lo sea, ¿no? Para eso hay que darle el espacio y hay que darle la prioridad. Complementarlo con redes de ciclovías, ¿no? Y alimentar el transporte público con la bicicleta, ¿no? Y por último, que la ciudad sea un espacio continuo para el peatón. Bueno, ¿cómo se puede hacer eso? Reorganizando el espacio, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de una manzana. En negro veis el espacio donde tiene prioridad el coche y cómo eso se puede reorganizar de manera que en el centro de esa manzana
la prioridad sea para el peatón en la bicicleta, el coche puede entrar puntualmente y despacito, ahora vamos a ver un ejemplo, ¿no? Pero la circulación de tránsito se lleva a la periferia de esa manzana. Esto lo están experimentando en Barcelona, llevan muchos años con la idea y por fin han hecho un piloto, yo he estado viéndolo in situ, ¿no? Y lo que hacen es evitar que las calles interiores de esa supermanzana se puedan atravesar, ¿no? Se puede hacer haciendo un bucle, ¿no? Al interior, despacito, ¿no? Te avisan en la entrada de que estás entrando en un espacio de prioridad peatonal y lo que antes era el reino del coche ahora el reino del niño y de la niña, ¿no? Jugando en el espacio público, ¿no? Esto se ha implementado en Vitoria. Vitoria es capital verde europea, ¿no? Sevilla quiere ser capital verde europea, pero no es que quiera hacer lo que ha hecho Vitoria para que le den el premio, es que nos hemos presentado directamente. Nosotros no lo hablamos. Somos más listos que los de Vitoria y que los de cualquier otra capital verde europea. Es decir, no necesitamos hacer los deberes ni plantearnos objetivos a 20 años ni a 10 años. No. Somos más chulos que nadie, ¿no? Nos presentamos. Ya lo hicimos la primera vez y nos echaron al primer corte. Pero en vez de decir, bueno, vamos a hacer un plan, nos hemos vuelto a presentar, ¿vale? Sin hacer nada. El otro día nos dieron una charla y no nos pudieron explicar en qué se fundamenta la capitalidad verde europea, ¿no? Bueno, pues ¿qué es lo que hizo Vitoria? Esta es la red de Vitoria, ¿no? Donde se parte de un modelo donde todas las calles que veis en negro son de prioridad para el coche y dicen, bueno, pues la red básica que serviría para el coche, para el transporte público es esta, fijaros que se reduce y el centro, lo que desaparece de ahí no es que dejen de ser calles, que son calles donde se le da la prioridad al peatón y al ciclista, ¿vale? Bueno, una vez que tenemos identificada esa red, pues por ahí se reorganiza la red de transporte público, la cambiaron de la noche a la mañana, ¿no? Apostaron por el tranvía, ahora están apostando por otro vehículo sobre ruedas que no necesita raíles, es más económico e igual de eficiente, ¿no? Un vehículo como este, ¿no? Esto podría ser un trolebús sin cable, ¿no? Es decir, por su recorrido, que tiene que tener un recorrido reservado, va un cable enterrado 30 centímetros de manera que se va alimentando de forma continua, ¿vale? Este es el caso de Metz, en Francia. Ahora mismo hay una ciudad, Amiens, que acaba de contratar, le pasaba como a Sevilla, ¿no? Que llevaba muchos años queriendo hacer un metro y no lo conseguía, pero en vez de hacer como nosotros, que decimos, no, yo quiero un metro, quiero un metro, quiero un metro, pues dicen, vamos a hacer esto, ¿no? ¿Vale? Y funciona igual, lo que pasa es que cuesta un 90% menos. Nosotros, como somos ricos, pues queremos el metro antiguo, el subterráneo, ¿no? ¿Vale? Este tiene la misma capacidad, se le reserva el espacio, tiene más capacidad de mover pasajeros, por dentro igual que un metro, y lo único que pasa es que cuesta menos, ¿no? ¿Vale? Algún día a lo mejor en Sevilla apostamos por este tipo de soluciones, ¿no? La otra cosa que hicieron fue la red de la bicicleta. Aquí no nos pueden dar tanto ejemplo, aunque es verdad que Sevilla, que demostró que se puede pasar de 0 a 10 en 3 años, luego hizo una frenada de burro manchego, ¿no? Llegó un alcalde que hizo la frenada, ¿no? Y luego hemos tenido otro alcalde que lleva, si estoy metido el plan de la bicicleta en el congelador, pues ahora tenemos espadas que lleva 3 años con el plan en el microondas, a ver si se descongela, ¿no? Hay microondas más rápido, ¿no? Pero, bien, y luego tenemos la red peatonal, ¿no? Aquí os traigo un ejemplo de una ciudad que ha sido muy inteligente y muy valiente. Ha dicho, vamos a darle el espacio al peatón y vamos a hacer un mapa que prestigie los recorridos peatonales y que mentalmente nos ayude a situarnos cómo voy de un sitio a otro de la ciudad andando y cuánto tarda, ¿vale? Fijaros que la representación es como si fuera un plano de metro, ¿no? Pero lo que está representando son hitos que todo el mundo conoce de la ciudad, ¿no? Te dice cuántos metros están y a cuántos minutos, y tú sumas y dices, anda, pues si en un cuarto de hora atravieso la ciudad, ¿no? Entonces, esto combinado con una red de transporte público, pues permite que Pontevedra sea una ciudad casi sin coche. No está prohibido el coche, hay coches, pero no son necesarios para moverse por la ciudad, ¿vale? El coche, ¿no? El coche es el gran problema porque lo tenemos aquí metido en la cabeza, y bueno, pues tenemos que ver cómo nos lo vamos quitando, ¿no? Cómo nos vamos quitando del coche, como quitarse de una adicción, ¿no? Entonces decía, con los materiales que tenemos en un planeta finito podemos pensar en menos coches del orden de un 80% menos de los que hay ahora mismo y fundamentalmente compartidas.
Tendrán que ser eléctricos, estos son convencionales, yo creo que la mayoría pueden ser mucho más ligeros que estos, ¿no? Moto eléctrica compartida, en Sevilla ya están funcionando, ¿no? Para quien no le gusta la bicicleta, es un recurso mucho más saludable, te mantiene en forma y autónomo y puede llegar a los 80-90 años en forma, ¿no? Pues quien quiera la moto, pues también tiene a disposición la moto eléctrica, ¿no? Compartida. No hace falta tener una moto ni un coche, lo que hace falta es tener la posibilidad de disponerlo cuando uno lo necesite, ¿no? ¿Vale? Todo esto, ¿cómo se trabaja? ¿No? Pues yo creo que se trabaja así, ¿no? En un barrio, Montequinto, ¿cómo hacemos Montequinto para implementar un modelo de movilidad? ¿Qué tenemos a favor? Tenemos una línea de metro, ¿no? No todo el mundo en Sevilla puede decir lo mismo, ¿no? ¿Cómo hacemos para alimentar esa línea de metro de manera que podamos prescindir del coche? ¿No? Pues sería hacer un plan de movilidad sostenible para Montequinto, para los hermanos, ¿no? Creo que está por aquí el alcalde, luego podemos discutir con él de esta medida, ¿no? Bien. ¿Cómo se puede trabajar esta cuestión, ¿no? Pues decíamos, empezar desde los colegios, desde la educación. La educación no tiene por qué ser solo en los colegios, esto es una charla educativa, ¿no? Aquí estamos, vamos a aprender unos de otros, ¿no? Yo espero aprender luego de lo que planteéis desde el público y voy a aprender luego de Iciar y de Carmen, ¿no? Es decir, aprender es algo que hacemos toda la vida y con los cambios que nos vienen por delante tenemos que acostumbrarnos a eso, pero desde luego si hay seres humanos capaces de aprender rápido son los niños y las niñas, ¿no? Entonces, deberíamos de apostar por ello. Algunos de los cambios, ya hemos dicho antes en qué sentido pueden venir y, bueno, pues os voy a poner simplemente el ejemplo de los niños de Alcosa, ¿no? Ellos hicieron una acción, fue transformar el aparcamiento delante de su colegio en una plaza por un día, se llama el Parking Day, transformar un parking en parking, ¿no? Y estuvieron haciendo juegos y haciendo un taller de diagnóstico, ¿no? Ahí fue donde nos dijeron que no tenían sitio donde jugar y donde hicieron propuestas, ¿no? Y dijeron, bueno, vamos a darle, del espacio que ahora mismo tienen los coches, como nuestros padres tienen que aparcar, les vamos a dejar la mitad y la otra mitad que nos la dejen para jugar, ¿no? Es decir, una solución equitativa, ¿no? Bueno, pues si eso lo piden los niños, no digo que los padres vayan a hacerles caso, ¿no? Pero bueno, siempre va a ser más fácil hacerle caso si se ve que los niños van a poder jugar en la calle, si se ve que los niños van a poder ir solos a casa, y eso significa una ventaja para los padres también, ¿no? Y las madres, ¿no? No los van a tener que acompañar, pues se pueden introducir cambios que pueden generar procesos de espirales o círculos virtuosos de transformación de un entorno, ¿no? Entonces, aquí la propuesta sería coger los centros educativos de un barrio y empezar a trabajar en caminos escolares, en huertos escolares, en reducción del consumo de energía, autoproducción del consumo de energía, y a partir de ahí irlo implementando en los hogares, ¿no? Este tipo de cambios, ¿no? Muchas gracias. Nos has apabullado a propuestas y está fenomenal, ¿no? A esto hemos venido. Bueno, buenas tardes a todo el mundo. Yo lo primero que quiero hacer es bueno, agradecer que me hayáis invitado a hablar con la gente de Montequinto, ¿no? Sobre propuestas de soberanía alimentaria, ¿no? que ha introducido muy bien Esteban. Y felicitaros, ¿no? Felicitaros porque cuando nos habéis pedido que hablemos, a mí que se dirigió a mí Antonio, habéis hecho mucho hincapié en propuestas concretas, ¿vale? Vale ya de divagar y de cositas, ¿no? Entonces, bueno, Esteban ha sacado ahí una retahíla de deberes, yo espero sacar también un listado no tan numeroso, pero creo que sí también con cambios profundos, ¿no? Y una vez que habéis planteado la charla, bueno, lo habéis enfocado, creo que con tres perspectivas que comparto con vosotros y con vosotras que lo hayáis hecho así, ¿no? A ver, queréis hablar de economía, queréis hablar de energía y de transporte, y por eso habéis invitado a Esteban, y me habéis invitado, entiendo, que para que hablemos de agricultura, ¿no? De agricultura y de alimentación, de eso que, queramos o no, es la base de la supervivencia de la especie humana. Por lo tanto, en situación de cambio climático más grave o menos grave, tendremos que seguir hablando de agricultura, ¿vale? Puesto que es la base de los alimentos que nos sostienen.
Pero además, me parece muy importante que partamos de la idea de que la agricultura es el sector económico que más contribuye en este momento al cambio climático. ¿Por qué? Porque en este momento solamente los aspectos productivos, es decir, lo relacionado con la producción en campo, emite aproximadamente entre alrededor del 15 al 20% de los gases de efecto invernadero, pero eso es solo lo que ocurre en campo. Pero lo que ocurre en campo, yo creo que Esteban lo ha introducido estupendamente, no lo podemos desligar de los transportes ligados de todo el mecanismo de transporte de alimentos, ¿vale? Y de todo el mecanismo de transformación y envasado de alimentos, ¿vale? Y eso convierte a la agricultura en ser la responsable de más de la tercera parte de los gases de efecto invernadero. Así que si queremos hablar de disminuir los sectores económicos que contribuyen al cambio climático y tenemos que seguir hablando de agricultura, tendremos que hablar de una agricultura que disminuya su impacto en la emisión de gases de efecto invernadero. Será fundamental y en ese sentido voy a traer algunas propuestas. Pero eso, por una parte, tenemos que hablar de agricultura porque es el sector que más incide en provocar cambio climático. Pero por otra parte, la agricultura, curiosamente, es el sector que más puede contribuir a paliar los efectos del cambio climático. Por lo tanto, juega esa doble vía. Primero, es la clave de la supervivencia. Segundo, es quien más afecta al cambio climático. Y tercero, quien más puede contribuir a mitigar sus efectos. Por lo tanto, hablar de cambio climático impepinablemente tiene que ir ligado a hablar de agricultura. ¿Vale? Así que también por eso os felicito, no porque me hayáis invitado a mí, sino porque hayáis incluido el debate sobre la agricultura en el debate del cambio climático, que me parece que es clave. Entonces, para que entendáis las propuestas que voy a poner encima de la mesa, me parece fundamental situar algunas cifras que me van a permitir después justificar las propuestas, ¿vale? Entonces, partamos de un panorama de cómo estamos, ¿no? En este momento la producción agrícola, en una proporción que me atrevería a decir que produce posiblemente el 95% de los alimentos que estamos consumiendo en Andalucía y en España, está ligada a un sistema de producción que es lo que llamamos la agricultura convencional, ¿vale? Es una agricultura basada en un alto consumo de fertilizantes de síntesis química, los que se fabrican en las fábricas de fertilizantes, que en este momento miraba estos días unas cifras para poner unos números encima de la mesa. En este momento estamos consumiendo en España 2 millones de toneladas de nutrientes concentrados en fertilizantes químicos de síntesis. Esto tendríamos que multiplicarlo al menos por 5 o incluso por más, no me atrevo a poner una cifra de superior a 5, para saber cuántos saquitos de fertilizantes se están gastando. Una barbaridad, ¿vale? Cualquier cantidad de sacos de fertilizantes convencionales. La fabricación de esos fertilizantes es la responsable de que se emitan el 40% de los gases de efecto invernadero que se producen desde el sector agrícola. Por lo tanto, pongamos el foco en un sector como el de la producción de fertilizantes si queremos mitigar, contribuir a paliar los efectos del cambio climático. Agricultura convencional que depende de fertilizantes, agricultura convencional que depende de fitosanitarios. En este momento, 80.000 toneladas de fitosanitarios consumidos en Andalucía de forma anual. Nos hacemos a la idea de los envases que esto genera, ¿vale? De la energía que se gasta en producir estos fertilizantes. Una agricultura convencional que se basa en el empleo de semillas mejoradas, en la sustitución de las variedades tradicionales por variedades modernas, trayendo con ello una disminución drástica. En los últimos años hemos perdido más del 90% de las variedades cultivadas en nuestro país, por lo tanto una disminución drástica de la diversidad. Situémonos en el contexto de cambio climático en el que estamos, seamos reales, aterricemos un poco, pongamos los pies en el suelo, ¿no? Y ante una situación cambiante como la que somos conscientes que cuando hablamos de cambio climático nos plantean, ¿no? La situación de cambio climático, pues no sabemos muy bien, ¿no? Parece que se van a disminuir las precipitaciones un 20% en Andalucía,
queremos evitar que suban las temperaturas más de 1,5 grados y eso nos lo planteamos como un éxito. Parece que tenemos que, o sea, con el modelo que llevamos, desde luego, vamos a superar ese 1,5 grados seguro. Es decir, en este contexto de cambio climático, en situaciones cambiantes, yo creo que cualquier persona con sentido común tendrá claro que, ante todo, lo que debemos conservar es la diversidad de recursos para hacer frente a estas situaciones cambiantes que no sabemos a las que nos vamos a enfrentar concretamente. Por lo tanto, una de las peores decisiones que se está tomando en el sector agrario es disminuir nuestras fuentes de diversidad agrícola. Será imprescindible mantener unas fuentes de diversidad cuanto más mejor. En esto no debería haber límite, ¿no? Por lo tanto, malas políticas agrarias se han tomado en nuestro país y hemos conseguido eliminar el 90% de la diversidad agraria que teníamos hace escasamente 40 o 50 años. No estamos hablando del siglo XVIII ni nada que se me parezca, estamos hablando de los últimos 40 o 50 años del siglo XX, ¿no? Cuando hemos dilapidado la diversidad vegetal que nos acompañaba. De todo el gasto energético global que tiene el sistema agroalimentario basado en la agricultura convencional actualmente, me parece muy importante que situemos las cifras. Te has olvidado, cuando has hablado del gasto energético, has metido en el mismo tercio, has citado en un tercio la industria, pero entiendo que en ese tercio estaba también la agricultura. ¿Vale? El sector primario parecía el otro tercio. Vale, eso. Ese sector primario, es que no he citado la agricultura, y digo, ahora lo voy a comentar cuando hable, ¿no? En ese 1/3 que ha citado del sector primario, ahí es donde se sitúa la agricultura frente a la industria. Más o menos de ese tercio, más o menos la agricultura está consumiendo el 23-24% de la energía global que se consume en España, y la industria está consumiendo un 12, un 10, un 12%, ¿no? Y eso lo que hace es sumar ese tercio que comentaba Esteban. Bueno, pues de ese 23% de gasto energético global que tenemos en una agricultura, que a mí me gusta mucho insistir en esta idea, que es la base de la supervivencia de la especie humana, no discutamos de otra cosa, estamos hablando de sobrevivir, ¿vale? En ese gasto energético global, solamente el 20% de él se emplea en los procesos productivos. El otro 80% del gasto energético de la agricultura se emplea en la transformación de los alimentos, en su envasado y en su transporte. Por lo tanto, basta con que nos planteemos, ¿vale? Voy a entrar en la producción, por supuesto, pero ¿qué tal si nos planteamos cuestiones, o sea, cuando hablemos de propuestas de modificación, vamos a tener que entrar en temas de transformación de alimentos, envasados y transportes, ¿vale? Por lo tanto, entender que muchas de las propuestas van a ir dirigidas a esos 3 focos, ¿no? Porque son los que más energía consumen. Y esto todo es sin que nombremos la palabra contaminación, ¿vale? Esa agricultura convencional que en ese empleo masivo de fertilizantes y fitosanitarios trae como consecuencia contaminación de agua, aire y suelo, que son los 3 recursos naturales imprescindibles para la producción agraria. Por lo tanto, en una producción agraria en situación cambiante, desde luego, la peor decisión que podemos tomar es contaminar los 3 recursos naturales de los que depende: suelo, agua y aire, ¿vale? Por lo tanto, en las medidas habrá que tender a disminuir cualquier elemento contaminante, ¿no? Así que yo creo que un poco con estas 4 cifrillas que he querido poner encima de la mesa, creo que una conclusión clara es que para hacer frente a la situación de cambio climático es imprescindible cambiar el modelo de producción agraria. Imprescindible, ¿no? Y en ese sentido podemos intervenir en 2 vías. Esteban las había adelantado, ¿no? Podemos intervenir para afrontar el cambio climático haciendo frente mediante lo que llamamos las medidas de mitigación, es decir, impidiendo o dificultando que la agricultura siga contribuyendo a agravar la situación de cambio climático, porque ya hemos visto, gran consumidora de energía, gran emisora de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, las medidas a poner en marcha podrían contribuir a mitigar los efectos negativos de la agricultura en el cambio climático, pero por otra parte, impepinablemente tendremos que adaptarnos a la situación de cambio climático, es decir, tendremos que seguir produciendo alimentos en la situación de cambio climático. Luego también las medidas a adoptar tienen que permitirnos adaptarnos mejor
a la situación real de cambio climático en la que estamos viviendo. Pero tengo una buena o una buenísima noticia que traeros, y es que no nos agobiemos. Tanto las medidas de mitigación como las medidas de adaptación al cambio climático confluyen en una medida que para el sector agrario es clarísima, se llama soberanía alimentaria y basa sus métodos de producción en la producción ecológica. Afortunadamente, desde la producción ecológica podemos abordar tanto las medidas de adaptación como las medidas de mitigación. ¿Por qué? Quiero justificarlas, ¿vale? Por lo tanto, la primera propuesta ya la he lanzado. Ante el cambio climático, la mejor propuesta que podemos tener para la agricultura y la producción de nuestros alimentos se basa en la producción ecológica, ¿no? ¿Por qué la agricultura ecológica contribuye? No voy a hacer específicamente medidas de mitigación o de adaptación, vamos a meterlas todas en el mismo paquete para no liarlos, ¿no? ¿Por qué la agricultura ecológica contribuye favorablemente a mitigar o adaptarse a la situación de cambio climático? En primer lugar, porque prohíbe el uso de esos fertilizantes minerales que hemos dicho que son responsables del 40% de la emisión de gases de efecto invernadero. Prohíbe, punto, se acabó el problema de los fertilizantes de síntesis química, especialmente los fertilizantes nitrogenados. ¿Es que vamos a dejar de producir alimentos? No, para nada. Es que en producción ecológica vamos a sustituir los mecanismos artificiales de nutrición de nuestros cultivos por los mecanismos naturales de fertilización, que se basan en coger el nitrógeno de la atmósfera y ponerlo en el suelo. O sea, que no se trata de que dejaremos de producir alimentos, no, se trata de utilizar las técnicas que nos permiten coger el nitrógeno que tenemos en un 78% en la atmósfera que estamos respirando ahora mismo y ponerlo a disposición de las plantas. Punto. Los mecanismos naturales que las plantas han desarrollado en coexistencia con el ambiente en el que se desarrolla durante los 7.000 años que llevamos de historia de la agricultura. O sea, que esto no es un invento nuevo, modernito de la agricultura ecológica. Esto es simplemente potenciar los mecanismos naturales de fertilización. ¿Vale? ¿Por qué la agricultura ecológica contribuye a mitigar y adaptarnos a la situación de cambio climático? Porque las técnicas que utiliza, y me podría entretener en varias de ellas, el empleo de cubiertas vegetales, la sustitución de fertilizantes, las rotaciones de cultivos, un montón de técnicas, lo que va a contribuir es aumentar el contenido de materia orgánica en el suelo. Y eso trae consigo dos consecuencias muy claras. En primer lugar, convertimos al suelo en lo que es, utilizamos al suelo como lo que es, como el principal sumidero de carbono que puede ayudarnos a paliar los efectos del cambio climático, ¿vale? Y a secuestrar grandes cantidades de carbono en forma de materia orgánica nuevamente en los suelos cultivados. Eso, una razón que hace de la agricultura ecológica la potente herramienta para hacer frente a la situación de cambio climático. Y la segunda potente razón por la que podemos justificar la agricultura ecológica como el método de producir alimentos en este medio es que al incorporar grandes cantidades de materia orgánica al suelo, lo que hacemos es inflar el suelo, ¿vale? El suelo se pone, lo llamamos estructurado, pero lo que hace es inflarse, ¿vale? Por lo tanto, permite que haya más poros en el suelo y eso facilita que el poquito agua que nos vaya a caer entre en el suelo y permanezca en el suelo. Por lo tanto, ante la situación de disminución de las precipitaciones, como hemos dicho, en un 20% aproximadamente de aquí al 2050, la mejor propuesta que podemos poner encima de la mesa es incrementar la cantidad de agua que los suelos pueden retener, porque esto es imprescindible para la agricultura y eso solo se hace incrementando la materia orgánica. Y eso no lo hacen los fertilizantes químicos de síntesis, que además de contaminar no amortiguan, no engordan el suelo. Eso solo lo hace la materia orgánica del suelo. Por lo tanto, con técnicas de producción ecológica aumentamos el secuestro de carbono, disminuimos el consumo energético porque